¿Por qué mandó Dios a su Hijo a la tierra? Este artículo le permitirá encontrar en su propia Biblia la respuesta a algunas preguntas que tal vez se haya hecho. 1. ¿En dónde vivía Jesús antes de que su padre lo enviara a la tierra? Antes de nacer en Belén, Jesús era un espíritu en los cielos. Fue lo primero que Dios creó y lo único que hizo directamente. Por eso la Biblia dice que es su Hijo unigénito. Además, como su padre lo usó a menudo de vocero o mensajero, también se le llama la palabra. Y no solo eso, Jesús fue el ayudante de Dios y colaboró con él en la creación de todas las cosas. Vivió siglos y siglos junto a su Padre antes de que la humanidad existiera. Miqueas 5:2 dice: «Y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido». Y Juan 17:5 dice: «Así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes que el mundo fuera». 2. ¿Cómo hizo posible Dios que su Hijo viniera a la tierra? Valiéndose de su Espíritu Santo, Jehová transfirió la vida de Jesús a la matriz de María. Así que la concepción fue posible sin que interviniera ningún varón, aunque después ella se casó con un hombre llamado José. La noche del nacimiento, unos ángeles les dieron la noticia a ciertos pastores que estaban cuidando sus ovejas a campo raso. Esto indica que Jesús no nació en el crudo invierno, sino cuando el clima es todavía templado, probablemente a principios de octubre. Tiempo después, José y María llevaron al niño hasta Nazaret, el pueblo en que ambos residían. Allí, José lo crió como su propio hijo. Mateo 1:18-23 dice: «Pero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Durante el tiempo en que su madre María estaba comprometida para casarse con José, se halló que estaba encinta por Espíritu Santo antes que se unieran. Sin embargo, José, su esposo, porque era justo y no quería hacer de ella un espectáculo público, tenía la intención de divorciarse de ella secretamente. Pero después de haber reflexionado acerca de estas cosas, mire, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y dijo: «José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa a casa, porque lo que ha sido engendrado en ella es por Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tienes que ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto realmente pasó para que se cumpliera lo que Jehová había hablado por su profeta, que dijo: «Miren, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa «con nosotros está Dios». Cuando Jesús se bautizó a la edad de 30 años, Dios lo reconoció públicamente como su Hijo. Entonces Jesús emprendió la obra para la cual su Padre lo había enviado. Mateo 3:16 y 17 dice: «Después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua, y mire, los cielos se abrieron, y él vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Mire, también hubo una voz desde los cielos que decía: «Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado». 3. ¿Por qué mandó Dios a su Hijo a la tierra? Dios quería que les enseñara a los seres humanos la verdad. Jesús les habló del reino de Dios, un gobierno celestial que traerá paz a la tierra, y de la esperanza de vivir para siempre. También les dijo cómo hallar verdadera felicidad. Además, predicó con el ejemplo. De hecho, demostró cómo hacer la voluntad de Dios incluso en circunstancias difíciles. Y cuando fue maltratado, no se vengó. Primera de Pedro 2:21-24 dice: «De hecho, ustedes fueron llamados a este curso, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. Cuando le estaban injuriando, no se puso a injuriar en cambio. Cuando estaba sufriendo, no se puso a amenazar.
sino que siguió encomendándose al que juzga con justicia. Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que acabáramos con los pecados y viviéramos a la justicia. Y por sus heridas ustedes fueron sanados. Jesús enseñó a sus seguidores que el amor implica hacer sacrificios. Aunque tenía muchos privilegios viviendo en el cielo junto a su Padre, aceptó con humildad la comisión de venir a la tierra y vivir entre los seres humanos. El ejemplo de amor de Jesús es único. Juan 15, 12 y 13 dice: Este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que este, que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. Y Filipenses 2, 5 a 8 dice: Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. No, antes bien, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo, y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Más que eso, al hallarse a manera de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en un madero de tormento. 4. ¿Qué se consiguió con la muerte de Jesús? Otra razón por la cual Dios envió a Jesús a la tierra fue para que muriera por nuestros pecados. Todos somos imperfectos y pecadores, de modo que nos enfermamos y morimos. A diferencia de nosotros, el primer hombre, Adán, era perfecto. Puesto que no tenía pecado, nunca habría enfermado ni muerto. No obstante, desobedeció a Dios y se hizo imperfecto. Nosotros heredamos de Adán el pecado y, en consecuencia, la muerte. Romanos 5:12 dice: Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Y Romanos 6:23 dice: Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús era perfecto y nunca pecó. Así que no murió por sus propios pecados, sino por los nuestros. Su muerte hace posible que disfrutemos de la bendición de Dios y que tengamos la perspectiva de vivir para siempre. Primera de Pedro 3:18 dice: Pues, hasta Cristo murió una vez para siempre respecto a pecados, un justo por injustos, para conducirlos a ustedes a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu.